de la hormona antidiurética. Entonces nos han encargado realizar una clase que es una contraria a lo que hacemos normalmente en la práctica médica. Hablamos de una patología que tiene falta de producción de hormona antidiurética, y la que vamos a hablar es la cual hay una producción inadecuada de hormona antidiurética. Eso es lo que vamos a conversar en un momento, que es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, conocido por sus siglas en inglés como SIHAT, o también denominado síndrome de antidiuresis inadecuada. ¿Qué cosas tenemos que comprender o qué tenemos que saber del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? En primer lugar, es una de las causas más comunes, por no decir la más común, de hiponatremia euvolémica en pacientes hospitalizados. Ustedes se van a dar cuenta cuando sean internos, cuando hagan la residencia en la parte clínica o quirúrgica, que sobre todo el adulto mayor tiene una gran tendencia a ser hiponatremia crónica. Van a encontrar pacientes adultos mayores con niveles de sodio que oscilan entre 125 y 130, y el paciente no necesariamente está con trastorno sensorio ni con elementos sugestivos de una hiponatremia no controlada. Entonces, esos pacientes, sobre todo los adultos mayores, a veces tienen una tendencia a hacer problemas de SIHAT, hiponatremia crónica euvolémica, asintomática. Entonces, aprenden a vivir un poco con su diuresis, aprenden a vivir. Aprenden a vivir un poco con sus características, con las características de falta de ingesta de líquido, porque ustedes bien saben que el adulto mayor tiene una pérdida de la sensibilidad del sentido de la sed, el umbral. Hola. Hay una pérdida de la sensibilidad a la sed, y por consiguiente los pacientes con adultos mayores con hiponatremia crónica tienen una característica muy particular, es que su falta de sed es también su tratamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo fue descrito el SIHAT? Fue descrito por primera vez en pacientes con carcinoma broncogénico. Carcinoma pulmonar, uno de los más frecuentes que hay dentro de las neoplasias de pulmón, y esos pacientes fueron descritos por primera vez en aquellos que tenían esta patología. ¿Cómo está definido? Está definido por una hiponatremia e hipopolaridad que resulta de la secreción o acción continua inapropiada de la hormona antidiurética. ¿El volumen plasmático normal? ¿Aló? A pesar del volumen plasmático normal o incrementado, lo que resulta en una excreción alterada de agua. Entonces, a diferencia de la diabetes insípida, donde teníamos una falta de producción de hormona antidiurética o teníamos una falta de efecto a nivel de los receptores del túbulo colector, en este caso en particular va a haber secreción de hormona antidiurética, pero va a ser una secreción no apropiada que va a condicionar cambios en la osmolaridad plasmática. ¿Cuáles son las causas? Tenemos una diapositiva aquí que muestra en general las causas en unos 5 grupos importantes: enfermedades pulmonares a la cabeza, por lo comentado anteriormente, tumores, enfermedades del sistema nervioso central, drogas y otros. A nivel de lo que son enfermedades pulmonares, ustedes van a observar la insuficiencia respiratoria aguda, las infecciones como neumonía y la ventilación de presión positiva como causas muy frecuentes e importantes de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué es importante conocer que las enfermedades pulmonares me condicionan SIHAT? Porque entonces el SIHAT lo vamos a ver principalmente en zonas hospitalarias donde necesitamos soporte ventilatorio. ¿Dónde se ve eso? Unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, shock trauma, y es bastante frecuente encontrar estas hiponatremias que no corrigen normalmente con niveles basales o estándar de sodio. Existen también los tumores extratorácicos, mediastinales y pulmonares, sobre todo cuando son neoplasias, como el carcinoma broncogénico, que también son causas frecuentes del SIHAT. Con respecto a enfermedades del sistema nervioso central, así como en la diabetes insípida, cualquier elemento que condicionara un compromiso de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo producían diabetes insípida, también podrían producir el efecto contrario y producir una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, la psicosis aguda, la hemorragia, enfermedades desmielinizantes inflamatorias, las neoplasias, el stroke, los EBCs y los traumatismos encefalocranianos me pueden producir o diabetes insípida, neurogénico central, o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Tengo las dos condiciones, los dos extremos de la patología. Existen además drogas que van a también condicionarme secundariamente un SIHAT. Entre ellas ustedes van a reconocer algunas que comentamos hace un momento.
la carbamazepina, el anticonvulsivante, la cloropropamida, la sulfoniluria, los fibratos, que habíamos comentado hace un momento, y existen otros medicamentos como la oxitocina, los opioides, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores MAO, antidepresivos tricíclicos, la vincristina. Todos estos medicamentos mencionados aquí van a tener un efecto de producción no apropiada o a destiempo de hormona antidiurética que va a ser independiente de la osmolaridad plasmática. ¿Qué otras situaciones o qué otras patologías podrían condicionarme también CIJAD? Las infecciones por VIH, el dolor, los estados postoperatorios intensos, el ejercicio prolongado, la atrofia senil y las náuseas severas. ¿Cómo clasificamos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? La clasificamos de manera académica en 4 letras distintas. El tipo A, el CIJAD tipo A, se ve principalmente oscilaciones en los valores plasmáticos circulantes de ADH, pero no responde a cambios de la osmolaridad plasmática ni a la natremia. O sea, es una producción de ADH que no tiene correspondencia a la osmolaridad plasmática. Entonces ustedes van a observar que los niveles de ADH son oscilantes, no tienen absolutamente nada que ver con el estado osmolar del paciente. Es típico de la secreción ectópica, o sea que se presenta principalmente en las neoplasias a la cabeza de los carcinomas pulmonares, y no se limita a ello, eso sí, pero caracteriza el 30% de casos de CIJAD. Existe el tipo B también, el cual la hormona antidiurética se va a mantener en concentraciones detectables pero de manera inadecuada, que se incrementa solamente tras subir la osmolaridad y la natremia hasta alcanzar niveles normales. O sea, va a activarse, va a empezar su elevación mucho después de los 280 miliosmoles, que es el punto de corte por el cual debería empezar la producción de hormona antidiurética en mayor medida. Suele ser a consecuencia de un goteo de la hormona antidiurética por la neurohipófisis o por el hipotálamo o por un mal funcionamiento de los elementos reguladores de esta hormona, y causaría el otro 30% de los casos. El tipo C tiene que ver con una respuesta adecuada ante una osmolaridad plasmática inadecuadamente baja. ¿Qué significa esto? Significa que el ADH, en vez de empezar a actuar o a elevarse entre los 280 y 285 milismoles, empieza a actuar a niveles de 270 o 260, en los cuales no debería incrementar su producción. Ejemplos con el sodio. Debería empezar a elevarse el ADH cuando mi sodio se encuentra entre 135 y 145. En este caso en particular se empieza a elevar cuando ya está en 120 o 130, un nivel inadecuadamente bajo de osmolaridad plasmática. Corresponde un 30% más de los casos si se ha postulado su relación con defectos en los estímulos aferentes al hipotálamo desde el tronco. Y finalmente, el tipo D o síndrome nefrogénico de antidiuresis inadecuada, que vendría a ser una especie de CIJAD nefrogénico, por así decirlo, así como la diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué es lo que sucede aquí? No hay una respuesta adecuada del ADH, sino que hay una antidiuresis inadecuada en presencia de valores indetectables de la hormona. O sea, son independientes de la producción de ADH. Aparentemente esto es debido a una mutación del receptor V2 a nivel del túbulo colector. Este esquema resume lo que hemos dicho hace un momento, probablemente nos puede ayudar a entender mucho mejor lo que hemos comentado. Si ustedes observan que habíamos dicho del tipo A, es una secreción básicamente ectópica en la cual la ADH, aquí tenemos los niveles de ADH y aquí tenemos el sodio plasmático, que en este caso va a representar la osmolaridad. Lo normal, la respuesta normal de vasopresino de ADH va a ser todo este sombreado que ustedes observan acá, o sea, entre 135 y 145 de sodio, que viene a ser lo normal. Entonces ahí se eleva normalmente la ADH. ¿Qué es lo que sucede en el CIJAD tipo A? Si ustedes se dan cuenta, hay una elevación irregular, aberrante, independiente totalmente de los niveles de osmolaridad o de sodio plasmático. No le interesa dónde está el sodio y se produce de manera inadecuada. Eso es una secreción ectópica típica de las neoplasias pulmonares. El tipo B, existe una secreción de ADH, pero esa secreción de ADH recién se empieza a elevar de manera incorrecta a nivel de 140 más o menos de sodio, cuando debería elevarse mucho antes, en 135. Entonces es una respuesta retrasada. El tipo C, está por acá, sucede lo contrario. En vez de producirse una respuesta retrasada, se produce una respuesta mucho antes del punto de corte. Hay una alteración del set point de hormona antidiurética, porque a nivel de 130 más o menos de sodio, ya se está elevando de manera brusca, sin esperar realmente los niveles normales de sodio.
Y finalmente el tipo D, en el cual prácticamente hay una producción indetectable de hormona antidiurética que es totalmente independiente del sodio. Fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que sucede exactamente en el CIJAP? Hay una elevación inadecuada de los niveles de ADH que va a mantener abiertos estos canales de aquaporinas a nivel de túbulo colector, y esto va a condicionar una reabsorción de agua libre que reduce la acuaresis y provoca hemodilución e hiposmolaridad plasmática con hiperosmolaridad urinaria. Entonces, ¿qué va a hacer este exceso de ADH? Va a diluir los solutos internos a nivel del intravascular. Entonces voy a estar un poco más con mayor cantidad de líquido en el intravascular y mis solutos van a tener una tendencia rápida a diluirse. Se produce una hiponatremia dilucional. Osmolaridades plasmáticas por debajo de 280 milosmoles por kilo o por debajo de 135 milequivalentes por litro de sodio, deberían normalmente la ADH estar inhibida, que no sucede en el CIJAP. El incremento entonces de esta agua corporal con incremento de peso y aumento de volumen circulante eficaz va a condicionar una mayor perfusión renal, se reduce la absorción de sodio y ácido úrico en el túbulo proximal, y esta anatremia y uricemia resultantes e osmolaridad plasmática van a ser más bajas de lo que corresponde solamente al grado de dilución. Entonces no solamente va a haber una dilución o una hemodilución del sodio, sino también estos otros elementos fisiopatológicos van a perseverar o preservar justamente esta hiponatremia. Ya sabemos esto, que la ADH actúa uniéndose a los receptores del túbulo colector, V2, generación de AMP cíclico y proteína quinasa C, fosforilación de coporina 2 que se expresa a nivel de la membrana basal de las células del túbulo colector, abren los canales de coporina y abre el paso de los túbulos colectores al agua. Muy bien, entonces ya tenemos bien grabado cómo es la fisiopatología. Vamos a hablar acerca entonces del diagnóstico. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de CIJAP? Tenemos criterios diagnósticos, como muchos en endocrinología. Estos son algunos importantes que tienen que ver con el diagnóstico de esta patología. Tenemos que la osmolaridad plasmática efectiva debe estar disminuida por debajo de 275 milimoles por kilo. Recuerden que la activación de ADH se da a partir de los 280 milimoles por kilo y la osmolaridad normal está entre 285 y 295. Entonces, para yo poder hacer diagnóstico de CIJAP, tengo que tener una osmolaridad plasmática incluso por debajo de ese punto de corte, o sea, menos de 275. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad urinaria? Tiene que estar en más de 100 milimoles por kilo por hora durante un estado de hipotonicidad o hiposmolaridad, con eubolemia clínica. Esto es un elemento muy importante. El paciente no debe tener signos clínicos de sobrehidratación ni de deshidratación. Porque recuerden que estamos frente a una producción inapropiada de hormona antidiurética, es una producción aberrante, desordenada. No tiene nada que ver con los estados de deshidratación o sobrehidratación del paciente. Por consiguiente, para yo poder tener un diagnóstico correcto, tengo que garantizar o tengo que demostrar que el paciente está en eubolemia clínica. ¿Qué significa eso? Que no debe haber signos clínicos de depresión de volumen de fluido extracelular, o sea, no ortostatismo, no taquicardia, no turgencia de la piel, no mucosas secas, que no debe haber signos de exceso de volumen de fluido extracelular como edemas o ascitis, el sodio urinario más de 40 milimoles por litro con ingesta dietaria normal de sodio, la función tiroidea y adrenal tienen que estar normales, y finalmente no debe haber un uso reciente de diuréticos que puedan afectar la osmolaridad urinaria. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar, sobre todo el de eubolemia clínica, tienen que estar presentes para yo poder hacer el diagnóstico correcto de CIJAP. ¿Cuáles son otras características bioquímicas que van a apoyar el diagnóstico? En la diapositiva vemos el ácido úrico plasmático bajo, un BUN menos de 10 miligramos por decilitro, fracción de excreción de sodio más de 1% y otros parámetros que normalmente no lo hacemos en la práctica médica, pero es importante que lo conozcan como cultura, ¿no? Otro elemento también que va a apoyar el diagnóstico importante es la corrección de la hiponatremia con restricción hídrica. Entonces le disminuyo la ingesta de líquidos al paciente y mejora la hiponatremia. Existen otros elementos de apoyo del diagnóstico, como el test de carga hídrica normal, que es diferente del test de restricción hídrica, en el cual en vez de quitarle o restringirle el volumen, lo que voy a hacer es darle más de la cuenta. Los niveles elevados de ADH plasmática, a pesar de estar en presencia de hipotonicidad y eubolemia clínica, ¿no? Entonces voy a tener ADH alta a pesar de estar en hipotonicidad, en eubolemia clínica, donde debería esperar encontrar los normales o bajos.
¿Qué manifestaciones clínicas voy a observar en el CIJAD? La normovolemia, que les había comentado hace un momento. Tengo que descartar cualquier elemento que pueda condicionar alteraciones de volumen intrapragmático o intracelular, descartar a pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, cirrosis con ascitis, hipoproteinemia marcada, hemorragias recientes, deshidratación conocida. Entonces, si yo tengo un paciente con hiponatremia en ese momento de la hospitalización, pero tengo alguno de estos elementos, no puedo pensar como diagnóstico inicial en un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Tengo que pensar que esta hiponatremia puede ser causada por otras entidades. ¿Qué tengo que valorar? La sequedad de la piel también, y mucosas, hipotensión, ortostatismo y taquicardia. Y se recomienda también explorar la presión ocular manualmente y la presión venosa central, sobre todo en unidades de cuidados intermedios o intensivos donde están con catéter venoso central. Ya habíamos comentado que hay que descartar insuficiencia renal e hipotiroidismo, el uso previo de diuréticos. Hay que comprobar la osmolaridad plasmática que esté descendida en presencia de osmolaridad urinaria incrementada, constatar natriuresis inadecuadamente alta en presencia de toma de sal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más frecuente? El más frecuente viene a ser la encefalopatía perdedora de sal o patología pierde sal, que a veces es de exclusión complicada porque puede presentar ambos hiponatremia con hipoglucemia. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta encefalopatía perdedora de sal mejora tras el aporte de salinos isotónicos, o sea, mejora cuando le doy cloruro de sodio al 9 por 1000. A diferencia del CIJAD, que ustedes hidratan más al paciente, empeora la hiponatremia. La eliminación de sodio, además, y del ácido úrico en orina de 24 horas suele ser mayor que en el caso de CIJAD, y alcanza cifras muy por encima de los límites normales. O sea, hay una mayor eliminación de sodio, una natriuremia mucho más marcada. ¿Cómo voy a tratar este síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Entonces, habíamos comentado el primer caso de los adultos mayores que pierden la sensación de sed y por consiguiente suelen no tomar mucho líquido y tienen una tendencia bastante alta a la deshidratación. Ese efecto, esa característica es justamente la que nos ayuda a mejorar la hiponatremia crónica. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento entonces? Corregir la hiponatremia en la medida de lo posible. Hay que evitar la encefalopatía hiponatrémica por descenso rápido del sodio y hay que evitar el síndrome de disminución osmótica o la mielinolisis pontina por corrección excesiva de hiponatremia en poco tiempo, rápidamente. ¿Cuál es el primer bastión del tratamiento, sobre todo en las formas leves moderadas de CIJAD? El primer bastión viene a ser la restricción hídrica. Entonces, va a ser la base del tratamiento de hiponatremia por CIJAD en formas leves moderadas y en caso de hiponatremia crónica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que restringir líquido. Usualmente lo que buscamos es restringir el líquido hasta 1 litro u 800 mililitros por día de la ingesta total de líquido. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo voy a tener que hacer que mi paciente cuente exactamente cuánto líquido toma por día y deberíamos incluir en esa ingesta de líquido también los elementos de los alimentos que también tienen agua. Las frutas, las verduras y otros elementos que también tienen componentes de agua que a veces no se consideran al momento de hacer el balance hídrico. Entonces vamos a dar unos 500 centímetros cúbicos o mililitros menos de líquido en un volumen de diuresis o menos de 1 litro en 24 horas, lo que es complicado en un hospital. ¿Por qué es complicado en un hospital? Porque en el hospital el paciente ingresa no por el tratamiento del CIJAD, ingresa por el tratamiento de alguna otra comorbilidad. Alguna infección, algún traumatismo severo, entonces necesita medicación endovenosa para el dolor, necesita antibióticos endovenosos o parentelares para el dolor. Cada uno de estos va diluido, ceftriaxona en 100 mililitros de cloruro de sodio, metamizol lo voy a pasar en 50 mililitros en volutrol. Entonces, esos elementos para tratamiento de otras entidades hace complicado el restringir líquidos a nivel intrahospitalario. Una cosa importante que debemos tener en cuenta para evitar las complicaciones que hemos mencionado hace un momento es que la corrección de sodio no debería exceder los 12 milimoles por litro en 24 horas, porque tenemos riesgo justamente de mielinolisis pontina. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo formas más severas de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Voy a utilizar los sueros salinos hipertónicos. Al paciente le falta sal, le voy a dar sal. El suero salino hipertónico es el cloruro de sodio al 3%, que es una de las formas más fuertes de suero salino hipertónico, y se suele utilizar en hiponatremias muy severas y agudas sobre todo, en los cuales la natremia está por debajo de 115 milimoles por litro.
Ustedes van a ver que los pacientes con hiponatremia crónica toleran perfectamente sodios de 120, 118. Cuando están por debajo de 110, suelen convertirse en situaciones de hiponatremia aguda y suele recurrirse a la utilización de estos sueros hipertónicos. En bomba de infusión, endovenoso, con monitoreo del sodio cada 2 horas, para justamente evitar llevarlo de un extremo a otro. Es un poco un manejo muy complicado. En general, el manejo de los trastornos electrolíticos tienen esas características. En caso de mujeres en edad fértil, niños y personas con patología cerebral expansiva, o sea, neoplasias intracerebrales, hiponatremia postcirugía o del deportista, aunque la sintomatología sea menor, la natremia oscile entre 115 y 120, por ser este tipo de pacientes también deberíamos utilizar suero salino hipertónico. Y finalmente, si los síntomas neurológicos son leves o la natremia es mayor de 115 y la hiponatremia no parece haber sido aguda, podemos iniciar tratamiento con restricción hídrica y aporte de sal. Entonces, lo que se le suele decir al paciente con CIJAD, al adulto mayor que ustedes ven en su consulta privada, a nivel intrahospitalario, es: señor, tome menos agua y tenga su salero en la mesa siempre, para que a todas sus comidas le eche sal. O sea, hay que incrementar el aporte de sal de solutos justamente para contrarrestar esta hiponatremia crónica. Muy bien. ¿Qué sucede cuando yo tengo dificultades para manejar a mi paciente con restricción hídrica? Como ustedes se darán cuenta, es mucho más complicado de lo que parece decirle a un paciente: no tomes agua. Imagínense en este calor decirle a su abuelito: no tomes agua, abuelito. Es prácticamente imposible muchas veces, y por ello es que los pacientes aprenden a tolerar de manera inapropiada las hiponatremias crónicas. Existen unos medicamentos que son los antagonistas de los receptores de vasopresina, que han sido justamente creados para casos de hiponatremia crónica y síndrome de secreción apropiada de hormona antidiurética. Tenemos aquí 4 medicamentos distintos, todos que son baptanes: el conibaptán, el tolvaptán, el lixivaptán y el satavaptán. Uno de los más conocidos viene a ser el tolvaptán, que tiene aprobación a nivel europeo, que se utiliza de 15 a 60 miligramos por día, y su acción básicamente va a ser a nivel del bloqueo, bloqueando los receptores V2 del túbulo colector. Tiene la gran ventaja de ser administrado vía oral, incrementa el volumen urinario, disminuye la osmolaridad urinaria y no hay cambios importantes de la excreción de sodio. Entonces, en Europa tiene bastante aceptación a la utilización de estos antagonistas de los receptores de vasopresina, porque van a permitir al paciente llevar una calidad de vida mucho mejor. ¿Qué significa eso? El paciente va a poder tomar líquido, pero va a tomar su medicamento, entonces no va a tener problemas con la restricción y con la ingesta de líquido, y va a poder llevar su calidad de vida de mejor manera. Esto finalmente, para terminar ya, es el algoritmo de tratamiento de hiponatremia secundaria a síndrome de secreción apropiada de hormona antidiurética. Aquí tenemos que si son síntomas severos, convulsiones, coma o dificultad respiratoria, hay que utilizar una terapia activa con sueros salinos hipertónicos al 3%, que habíamos comentado hace un momento, y monitorizar la respuesta a la terapia. Tiene que hacerse una unidad de cuidados especiales para poder hacer el monitoreo electrolítico correspondiente. Si los síntomas son moderados, náuseas, un poco de confusión, desorientación, podemos utilizar una terapia activa que puede utilizarse un suero salino hipertónico y también un antagonista de receptores de vasopresina como el tolvaptán. Y finalmente, si los síntomas son muy leves o el paciente está sintomático, podemos utilizar la restricción hídrica, que habíamos comentado que es la base del tratamiento del CIJAD. Y si esta restricción hídrica falla o no es tolerada por el paciente, como suele pasar en la gran mayoría de casos, utilizamos un antagonista de receptores de vasopresina como el tolvaptán. Esto es el esquema nada más de hiponatremia severa y con cambios electrolíticos que no tiene mayor importancia, realmente solamente es para culpa. El principal del CIJAD es la hiponatremia. El tema radica muchas veces en que en Latinoamérica la hiponatremia crónica, sobre todo la hiponatremia crónica del adulto mayor, no necesariamente está considerada por el geriatra o por el médico internista como un problema para el paciente. Como un problema para el paciente. Y eso iba a salir grabado. Como un problema para el paciente. Entonces, es importante, ¿qué cosa? Es importante entender que existen estudios europeos muy interesantes con respecto a la hiponatremia crónica y al riesgo de muerte súbita del adulto mayor. Hay estudios de asociación de hiponatremia crónica y riesgo de disminución de calidad de vida del adulto mayor. Entonces, el adulto mayor o el adulto de edad mediana con hiponatremia crónica se muere mucho más
que aquel adulto mayor que no tiene hiponatremia crónica. Por consiguiente, en Europa, dada la gran carga de adultos mayores que tienen a ese nivel, ya utilizan con mayor medida medidas para la redundancia para corregir la hiponatremia. En nuestro medio todavía eso no es importante. Y ustedes van a ver, y lo van a ver en su práctica como internos o como residentes probablemente, que cuando ustedes vean que su médico tratante o asistente pasa, doctor, su sodio ha mejorado de 118 a 122, y lo ven al paciente y está consciente, dale de alta. Señor, toma bastante sal, y si por ahí sabe, no toma mucha agua. Y se acabó. O sea, no hay un mayor interés por parte de la comunidad médica, sobre todo la parte de los clínicos, en tratar la hiponatremia crónica porque suele ser bien tolerado por el paciente. ¿Cuándo yo tengo complicaciones del CIJAR? Cuando yo trato de manera incorrecta el CIJAR. O sea, ¿qué cosa es lo que hago? Le corrijo muy rápido el sodio, me apuro, le doy demasiado líquido, mi restricción hídrica no es la apropiada, entonces condiciona patología neurológica, ¿no? Mielinolisis espontánea en la cabeza o problemas de otro tipo de exceso o defecto de sodio. Entonces, básicamente el tema va con relación al soluto, al sodio. Otras complicaciones importantes del CIJAR al menos no están descritas. ¿Sí? ¿Otra pregunta más por ahí?